Y nos acompaña en este segmento de Palabra Libre el destacado jurista constitucionalista Gustavo Gutiérrez, profesor universitario, sobre la materia que hemos tenido el gusto de contar con su presencia en otros episodios de Palabra Libre. ¿Cómo estás, Gustavo? Muchas gracias, César, por la invitación. Bienvenido. El propósito de convocarte era conversar un poco sobre no la elección propia del defensor del pueblo, que desde mi punto de vista, salvo que tú tengas alguna atingencia, ya era hora que pudiera ser designado. Creo que los tres candidatos, lo vengo diciendo varios días, eran magníficos y extraordinarios. Quizás para juicio de algunos podían tener, ¿no es cierto?, quizás uno de ellos más ventajas sobre los otros. El tema es que la Constitución dice que el Congreso debía elegirlo, que cumplen un periodo de 5 años y nos pasamos mucho tiempo. Exactamente. ¿Cuál es la importancia de la Defensoría del Pueblo y cómo lo concibes tú dentro del ordenamiento, por supuesto, constitucional de nuestro país? Bueno, fíjese, el Defensor del Pueblo nace con la Constitución sueca de 1895 y esencialmente la configuración que tiene esta institución es como una suerte de comisionado del Parlamento. Entonces, es en esencia un representante del Parlamento sin elección popular. ¿Por qué? Porque es el Parlamento que se ve limitado a fiscalizar el cumplimiento de sus leyes, a fiscalizar la administración pública y le otorga a un funcionario dicha atribución para que le venga a informar anualmente, año por año, le venga a informar cuáles son las falencias y los diagnósticos del gobierno, del Poder Ejecutivo, de la administración pública, y el Congreso puede implementar un conjunto de medidas. Entonces, esa es la configuración histórica de la Defensoría del Pueblo. Y definitivamente se trata pues de un funcionario de una alta connotación social, de una persona de altas credenciales, definitivamente que utiliza la persuasión, definitivamente pues un funcionario encargado no es lo más ideal, ¿no? Entonces tiene que tener primero legitimidad. Y eso implica que haya un alto consenso en la Asamblea Legislativa que le otorgue esta potestad. Entonces yo creo que era... ¿Cómo lo has visto? Creo que era necesario. De 130 votos, Gutiérrez ha obtenido 97. Ha sido muy importante. Perdón, 94 y necesitaba 87. Ha sido muy importante la elección, era necesaria, ¿no? Y como dices, más allá de ciertos reparos que han planteado algunos sectores que en realidad creo que desconocen un tanto la institución y critican a veces ya, no sé si por deporte, porque en realidad este sistema de la invitación no se ha utilizado recién en este proceso, o sea, viene utilizándose hace 10 años para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, y definitivamente lo ideal debe ser siempre un concurso público cuando se elige a altos funcionarios, que eso es lo correcto. No, la ley tiene esas dos opciones, la ley dice o bien tú eliges por concurso público o bien tú eliges por invitación. Entonces lo que ha optado en los últimos tiempos los congresos ha sido el mecanismo de la invitación. Claro, nunca han dicho nada, pero ahora se ha criticado, ¿no? Entonces, quizás sea también un motivo para que en las próximas elecciones pues retornemos al concurso público. Bueno, este concepto de la invitación se ha dado también a raíz de que mucha gente ha estado Exacto, se criticaba, ¿no? Exacto. Convocan uno se inscribe para concursar, da su examen, pretende ser cargo, cuando de repente pum, salen fuera del escenario y dice, caramba, ¿yo para qué hice todo este esfuerzo? Claro. Y encima voy a un proceso de elección y soy baloteado. Es decir, como le pasó al propio Gutiérrez. Y fíjese que Ricardo Bumón quedó en primer lugar, no siendo constitucionalista para el Tribunal Constitucional, precisamente en un concurso público por las calificaciones que se daban. Claro. Entonces, muchas veces no es que Ricardo Bumón no sea un buen jurista, sino que no tenía la experiencia en materia constitucional, pero sin embargo, por el procedimiento que se siguió de concurso público, terminó siendo el primero en la lista, ¿no? Entonces, ni uno ni lo otro te asegura en realidad un éxito, pero sí, sobre todo que sean personas que tengan una trayectoria conocida, y definitivamente los tres candidatos, como han señalado, son personas de trayectoria conocida, ¿no? Entonces creo que por ahí es una buena Han mencionado lección. El origen histórico del ombudsman o del defensor creado efectivamente en el régimen legal sueco, pero pusiste ese énfasis en la necesidad de que esto sea a través de un voto delegativo por parte del Congreso. ¿Por qué no podría ser a través de una elección popular? Porque en realidad la connotación del defensor del pueblo es que resulta ser un colaborador permanente del Parlamento. Es un parlamentario más, pero delegado, es un parlamentario delegado, ¿no? Es por eso que me sorprende un poco, quizás ahí la emoción debe ser, o la necesidad de tener que dar una opinión, o el actual
actual defensor, el nuevo defensor, Walter Gutiérrez, es que más bien el defensor tiene que ser amigo del Congreso. Entonces tiene que ser amigo de los congresistas. Pero también has porque escuchado la cita que he hecho, necesita. perdóname, de Beatriz Merino. Beatriz Merino dice, él no tiene por qué ser un amigo ni ser reconocido como que ha recibido los votos de tal bancada. Es que creo que ahí hay una distorsión. O sea, el defensor del pueblo en los últimos años se ha convertido en un actor político. Y un actor político de las minorías. Entonces, ese no es el rol del defensor del pueblo. El defensor del pueblo no es criticar al Congreso. El defensor del pueblo es diagnosticar los problemas que hay en la administración pública, que de hecho hay por montones. Pero no solamente se puede quedar, como se ha entendido en los últimos años, en la emisión de un informe muy bonito, muy documentado, muy bien elaborado y al final que termina siendo un saludo de la bandera. El defensor del pueblo tiene que ser un supervisor, un garante, un actor, y eso implica que el defensor del pueblo esté permanentemente ligado a la acción legislativa. Fíjese, para plantearles un ejemplo, más de 30.000 quejas llegan a la Defensoría del Pueblo anualmente. ¿Dónde están los más altos incidencias de quejas? En el sistema de justicia, quejas contra el Poder Judicial, quejas contra el sector educación, quejas contra el sistema de salud, etcétera. Entonces, todas estas quejas deben ser diagnosticadas de cuáles son los problemas que tiene la administración pública y por qué funciona tan mal. Pero no solo eso. El defensor del pueblo tiene que tener toda la legitimidad y toda la confianza necesaria para que el Parlamento trabaje con ella las medidas legislativas urgentes a efectos de superar estos problemas burocráticos. Tiene que trabajar con el presidente del Poder Judicial a efectos de que implemente las medidas administrativas correctivas. O sea, tiene que ser igual con el Poder Ejecutivo. Con todos. Entonces tiene que ser un amigo de la administración porque tiene que coadyuvar a que la administración funcione correctamente. Y eso es, creo, la pata coja de la Defensoría del Pueblo en la actualidad, porque finalmente en lo único que se ha quedado la Defensoría es en la emisión de documentos y de informes, muy importantes sí, pero le ha faltado la tarea de la acción, que esperamos pues que ahora con Walter Gutiérrez eso al menos empiece a cambiar, ¿no? Reitero, Gustavo, la cita de Beatriz Merino, el defensor no le debe su elección a nadie, ha dicho la ex defensora, dice que la autonomía de la Defensoría del Pueblo está garantizada porque ha sido una designación multipartidaria. En este caso la autonomía está garantizada, dice, porque no ha sido solamente una bancada. ¿Es objetable este comentario? No, por supuesto, es saludable, ¿no? En efecto, todos los funcionarios públicos tienen que tener un grado de autonomía, de hecho el Congreso y todos los demás dignatarios, pero lo cierto es que tiene que haber un sistema de colaboración de los poderes. Entonces, todos los funcionarios públicos tienen que coadyuvar a que todo funcione correctamente. Claro. El Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo son más que poderes públicos, son órganos de tensión del poder. Lo que hacen es que todo el sistema de poder funcione correctamente cuando éste incumple los mandatos que la Constitución establece. Entonces surge el defensor, surge el tribunal para que todo funcione adecuadamente. Entonces lo que tiene que hacer esencialmente es colaborar, ser un órgano colaborador. Resguardando su autonomía evidentemente, pero colaborando para que todo funcione adecuadamente en el Estado, ¿no? Si uno se pone a pensar y hace una encuesta sobre el rol que ha cumplido la Defensoría en los últimos tiempos, no sé, a mí incluso como periodista se me viene primero a la cabeza el mapa de la conflictividad social que ha realizado constantemente la Defensoría, el llamado de atención, ¿no? Sobre quizás por ese lado es que algunos sectores, sobre todo de la izquierda que tenemos en el país, vean con preocupación el tema porque el defensor del pueblo se ha convertido en una suerte de pregonero de los reclamos de los conflictos sociales. Pero en realidad a mí particularmente me sigue pareciendo, inclusive en este caso, una suerte de acción a medias, a la mitad, porque yo no he visto al defensor del pueblo actual en el conflicto de Tía María, no lo he visto en el pleno conflicto de Tía María, no lo he visto en el conflicto en Cajamarca. O sea, el defensor del pueblo, de acuerdo al mandato constitucional que le establece la Constitución y le adiciona en nuestro país, es que también es un supervisor de los derechos fundamentales. Entonces, creo que tiene que estar permanentemente en la tarea de los conflictos, tiene que actuar permanentemente y no solamente pues a través de los medios de comunicación. Entiendo, ¿no?, que que para algunos casos lo han usado como intermediario, como una especie de árbitro de situaciones conflictivas, precisamente. Yo recuerdo que en el caso de Conga, sí, el defensor del pueblo fue llamado por el presidente del Consejo de Ministros de entonces, Salomón Lerner Guitis, para que pudiera facilitar
esa es la palabra que se utiliza constantemente, la facilitación de un diálogo entre las partes en conflicto. Bueno, Conga no llegó a nada, ¿no? Y más bien, si ustedes observan la deslegitimación tal de la Defensoría del Pueblo, por eso es que no podemos admitir una Defensoría como un encargado. Creo que tenemos que establecer plazos perentorios. El Congreso tiene que tener una responsabilidad constitucional si no elige un Defensor del Pueblo, que eso sí es una medida que me parece que podría hacer que tenga que finalmente decidir el Congreso en el plazo oportuno. Si ustedes advierten, la deslegitimación ha hecho que otros estamentos del Estado surjan para cubrir esas necesidades. La Oficina de Conflictos Sociales del Poder Ejecutivo cobra un rol protagónico, por eso que Vladimiro Guaroc terminó siendo una figura que Keiko Fujimori lo llevó como primer vicepresidente y que cumplía esa función que inicialmente estaba en la Defensoría. Al final, quien trabajó durante 2 o 3 años con Juan Jiménez, me parece, y otros ministros, ha sido el señor Vladimiro Guaroc, que prácticamente asumió ese rol. Y hoy en día tenemos una ministra de Justicia muy activa en el tema, que también está asumiendo ese mismo rol que la Defensoría del Pueblo. Entonces la Defensoría del Pueblo prácticamente ya no tiene discurso. Por eso que es muy importante reconceptualizar ese rol olvidado de la Defensoría, y a mí me sigue pareciendo esto un tema grave, porque ¿quién nos defiende de una administración pública injusta, que lo ve el ciudadano, cuando tiene un expediente judicial viejísimo, hasta sus hijos sacan DNI, sus procesos también, ¿no? Cuando tienen una reclamación en una municipalidad por una licencia de construcción o una licencia de fábrica, etcétera, y nunca se acaban, o hay caldo de cultivo para la corrupción, y todo es una tramitología impresionante, y no hay nadie quien defienda al usuario. Entonces, ese es el rol del Defensor del Pueblo. El rol del Defensor del Pueblo es estar permanentemente buscando medidas para que la administración pública funcione correctamente. Te pido un juicio político sobre este hecho, porque viene a mi memoria, como lo he citado, la elección de Jorge Santisteban de Noriega el año 1996, incluso en la época que se iba consolidando el poder nefasto, oscuro, perverso de Vladimiro Montesinos, ¿no? Y el Congreso termina eligiendo a Jorge Santisteban de Noriega, un abogado, un profesor universitario como tú, un jurisconsulto que tenía muchas calidades y muchas condiciones, pero que no necesariamente era del partido de gobierno. Y ahora, casi 20 años, o 20 años redondos después, eligen a Walter Gutiérrez Camacho, que tampoco tiene una militancia, una adhesión personal, nadie le ha aprobado, por más que se le diga, porque es muy fácil en el Perú endilgar cosas, ¿no? Pero Walter Gutiérrez no ha sido, obviamente, del fujimorismo. ¿Esto tiene alguna implicancia política para ti? ¿Dibuja mejor la imagen o restituye, por ejemplo, al Congreso ya una voluntad de no tener ningún afán obstruccionista para nada? Porque efectivamente tanto hemos cargado a los periodistas con el tema de la elección del Defensor del Pueblo durante tantos años, que la gente al final, de una manera sensible, pero obviamente sin mayor elucubración, dice, ya por fin cerraron este capítulo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, reitero, a mí de los 3 candidatos, los 3 me parecen personas de muy alto prestigio, ¿no? Yo soy Gutiérrez, pero Gutiérrez no tengo ningún parentesco con Walter Gutiérrez, pero sí, por supuesto, en el foro académico conocemos de sus cualidades. Es un hombre íntegro, intachable, ¿no? Con una trayectoria académica sumamente importante, y eso habla bien de esta terna y de esta propuesta. Más bien, no desechemos del todo la invitación, ¿ah? Claro. Porque a veces, por una cuestión mezquina, desechamos un sistema que puede haber servido esta oportunidad, porque esta oportunidad ha sido sorpresiva. Ya, pero ¿no? Te preguntaba un juicio político, ¿le saca filo el fujimorismo a esto o no? No sé cuál sería en realidad la ventaja del fujimorismo en este tema, si es que nosotros estamos señalando de que el Defensor del Pueblo lo que tiene que hacer es perseguir que la administración pública funcione correctamente, y el fujimorismo no tiene el gobierno. Pero ¿no? Tiene la mayoría parlamentaria. Tiene la mayoría parlamentaria. Que el señor Gutiérrez sí, por supuesto, pero es lógico, ¿no? Pero es lógico, o sea, las mayorías son las que deciden la designación de estos altos funcionarios, les corresponde la decisión a las mayorías, pero es una mayoría calificada que de algún modo requiere determinado respaldo, no solo del partido que tiene mayoría en el Congreso, sino también de otras fuerzas políticas, como de hecho ha funcionado. Creo que inclusive la bancada de PPK, gran parte de la bancada de PPK hoy en día ha votado por la mayoría, ¿no? La mayoría. Entonces eso habla de que en efecto el señor ha generado altos consensos. En lo que se refiere a la actuación del Congreso, bueno, esto genera una esperanza, ¿no? Una esperanza que vamos a ver en las próximas elecciones, porque la papa caliente viene con la elección del magistrado del Tribunal Constitucional. Por supuesto, ¿no? Porque esa es la segunda prueba de fuego, y esa es la papa caliente, porque la Defensoría del Pueblo, volvemos a decir, es un ente supervisor
es un ente de persuasión, pero el magistrado del Tribunal Constitucional es un ente decisor. En sus manos se deciden muchos temas delicados, y entre ellos temas pues que en la coyuntura política siguen estando en permanente agenda, ¿no? Entonces ese es un tema delicado. Por un ejercicio especulativo y meramente ucrónico. ¿Y qué pasaría si alguien dice, bueno, ya que tanto Samuel Abad Yupanqui como Javier Enrique Mendoza quedaron en salmuera en la elección del defensor del pueblo, ¿se les podría postular al Tribunal Constitucional? Sí, claro, por supuesto, ¿no? Pese a que es miembro de la Corte Suprema, no es impedimento, no conozco bien a profundidad la ley. Por ser vocal supremo no tiene ninguna Bueno, le limitación. corresponden las mismas prerrogativas e incompatibilidades que los congresistas, por lo tanto, si es una lectura de la Constitución, tendría que renunciar el señor Enrique Mendoza 6 meses antes, ¿no? a la vocalía suprema, ¿no? Aunque de acuerdo a la ley de la carrera judicial, los magistrados de la Corte Suprema se jubilan a los 70 años. No sé cuántos tendrá Enrique Mendoza, aunque parece más joven, pero puede también verse esa posibilidad, ¿no? En ese caso, la ventaja, si se puede decir entre comillas, que tendría Javier Enrique Mendoza es que él sí ha tenido funciones jurisdiccionales, cosa que Samuel Abad no ha tenido. Claro. Podría darse el distingo que querían hacer algunos en favor de Samuel, que decían, no, pero si él trabajó en la Defensoría, en cambio el señor Walter Gutiérrez jamás pisó esta institución, que eso es la aparente ventaja. Sí, bueno, pero es una ventaja, pero relativa también, ¿no? Porque tanto probablemente Walter Gutiérrez no trabajó en la Defensoría, pero ha tenido mucho trabajo de campo, mucho trabajo de acción social, como decano del Colegio de Abogados de Lima, como presidente del Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones, etcétera. Entonces es un trabajo que está vinculado a la defensa de los derechos. Y el señor Abad Yupanqui es un especialista en temas constitucionales también. Entonces, por cierto, de algún modo también tiene... Alianza para el Progreso, pues, como estaba con la vena caliente por el hecho de que Gutiérrez se pronunció contra esta ignominia del candidato César Acuña Peralta de haber plagiado, ¿no? Y como todos sabemos, el Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones solamente emite pues una opinión, no sanciona, tampoco llama la atención, jala las orejas de los candidatos. Le disgustó tremendamente a Alianza para el Progreso, que tuvo que ir a buscar, a tocar puertas, y se encontraron con la voluntad y además legítima de Javier Enrique para ser candidato, pero lamentablemente pues no ha tenido suerte. Estos cubileteos que se dan en la política. Aunque Enrique Mendoza es un jurista acreditado también y magistrado, claro, importante, y con mucha suerte, aunque esta vez no la tuvo, ya era hora de que no la tenga, porque tiene mucha suerte también. Ha sido presidente de acá, de otro lado. Del Jurado Nacional de Elecciones. Siempre tiene cargos importantes. Gustavo Gutiérrez, siempre es un placer conversar contigo, es mío. Y muchas gracias por ilustrar a nuestros televidentes sobre la importancia que tiene la Defensoría del Pueblo, lo que debe hacer y a lo que debemos atenernos, además, jurídicamente, porque esta elección ha sido impecable, se zanja un tema, se cierra el punto, y a trabajar de la mano con el Defensor del Pueblo, que como tú bien dices, debe ser un amigo, además de las instituciones públicas. Así es, sin perder autonomía, ¿no? Sin perder autonomía, tiene que estirar el brazo para poder llevar al Estado hacia ese estado de bienestar que puede ser muy criticado, pero todos esperamos, porque hay cientos o millones de personas que esperan pues que el Estado deje de ser tan insensible y atienda las demandas sociales que finalmente están postergadas, ¿no? Muy bien, Gustavo Gutiérrez, destacado profesor de Derecho Constitucional, experto sobre la materia, estuvo con nosotros en Palabra Libre. Hacemos una pausa y volvemos con el decano del Colegio Nacional de Periodistas del Perú, Max Obregón Rossi. Denuncias importantes y avances interesantes del gremio periodístico nacional. Ya volvemos.